ahí que no están en capacidad de poder comenzar con las señales digitales de su programación. Todos entendemos la importancia de este tipo de emisoras que son alternativas o complementarias a la televisión comercial. De ahí que el dictamen lo que plantea es que para estas concesiones públicas y sociales, incluidas las comunitarias y las indígenas, se tenga un plazo adicional que puede ser hasta diciembre del 2016, a efecto de que tengan los recursos para invertir y hacer esta migración a la televisión digital. Y que a elección de cada una de estas concesionarias o permisionarias, si todavía lo son, puedan ya sea suspender sus transmisiones analógicas, en tanto hacen la migración a la digital, o bien continuar transmitiendo la señal analógica, pero en baja potencia. Insisto, esto tiene como límite el año 2016, diciembre del 2016. Segundo componente, ya la ley actualmente se refiere a que las estaciones complementarias o de baja potencia tienen un tratamiento distinto. ¿Qué son estas estaciones de baja potencia o complementarias? Como su nombre lo indica, son distintas a la estación principal, que es la que tiene una mucho mayor potencia y radiación, y que satisfacen o cubren aquellas lagunas, aquellos puntos negros, aquellos espacios donde no llega la señal de televisión como tal. Es importante destacar que las estaciones de baja potencia o complementarias no son una concesionaria distinta, es parte de la infraestructura de la estación principal. De hecho, transmite exactamente la misma programación que la principal. Y lo que ha dicho el Instituto Federal de Telecomunicaciones, aquí mismo en el Senado de la República, en la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, en visita reciente del comisionado presidente Gabriel Contreras, es que no pueden saber cuántas ni cuáles de las que hoy conocemos como complementarias o de baja potencia van a ser necesarias una vez que se hayan ya puesto en operación en todo el territorio nacional la señal digital de las estaciones principales. Es decir, solamente serán necesarias aquellas que se requieren para cubrir los huecos, los hoyos negros que queden después de que se tenga toda potencia la señal digital de todas las televisoras, tanto las públicas como las privadas. Y esto va a ocurrir hasta después de que se dé completamente el apagón analógico en nuestro país. Ya hay varias ciudades, varias regiones donde se ha decretado ese apagón, pero el resto del país, la mayor parte, va a ser hasta después del 31, hasta el 31 de diciembre del 2015. Y el instituto ha dicho, entonces esperemos a ver cómo queda el territorio nacional, cómo baña la huella de estas señales, para entonces definir cuáles serán necesarias como complementarias o estaciones de baja potencia. Solo menciono que en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, las estaciones de baja potencia, mire, son de baja potencia porque es 1 kilowatt tratándose de las estaciones de VHF y hasta 10 kilowatts en UHF. Son radios muy pequeñitos los que cubren y realmente llegan a los lugares o a los rincones más apartados. Les decía que en Estados Unidos, que ya se concretó el apagón analógico, las de baja potencia siguen en operación por la función social que desempeñan. Y el Instituto Federal de Telecomunicaciones lo que ha solicitado es que ellos harán un programa de continuidad para estas estaciones complementarias una vez que se concrete el apagón analógico en las principales, y entonces pues se decidirán cuáles serán necesarias. En el dictamen se está agregando, se está adicionando a lo que nos había planteado el senador Gil Swart, el que también sea durante el 2016 como máximo, cuando las complementarias queden definidas, y que las empresas responsables o las entidades, si se trata de concesiones públicas o sociales, bueno, pues hagan las inversiones correspondientes para cumplir con el programa de continuidad del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y por último tenemos el tercer componente, es esta prohibición que se está planteando en un artículo transitorio, en el tercero transitorio, para que durante la época electoral se suspenda la entrega de televisiones digitales, de codificadores o la sustitución de equipos por parte de los gobiernos.
como parte de los programas sociales que tienen ellos a su cargo en términos de sus respectivas leyes. Lo que se quiere evitar es que se haga un lucro político excesivo, distinto a lo que tiene que ser pues el apoyo para los hogares de escasos recursos que requieren de este tipo de entrega de televisiones o decodificadores para poder ingresar a la televisión digital terrestre. El planteamiento es que durante esa época electoral, que implica precampañas hasta la jornada electoral, no se hagan este tipo de entregas durante el año 2016. Y esto es porque ha quedado en evidencia, el propio gobierno lo ha dicho, muchas personas se quedarán, aún teniendo derecho a recibir una televisión o un decodificador, no lo han recibido y muy seguramente no lo recibirán de aquí a fin de año. Entonces puede haber entregas subsecuentes el próximo año, pero en aquellos estados donde va a haber elecciones, estamos impidiendo que esas entregas se hagan durante los procesos electorales. Y si acaso se violase esta disposición que estamos planteando en el dictamen, entonces va a reputar como propaganda gubernamental en los términos de la legislación electoral aplicable. Esto es lo que contiene el dictamen. Lo que no contiene el dictamen, y sí quiero dejarlo bien claro, por la cantidad, digamos, de tesis que se han desarrollado en los últimos días sobre la intención expresa o tácita que hubiese detrás de esta iniciativa, es esto a lo único que se refiere: medios públicos que no pudieron hacer la migración a la transición digital, estaciones complementarias o baja potencia que podrán seguir operando como tal, y una prohibición para utilizar electoralmente estos programas de entrega de televisores o aparatos receptores. No hay modificación en cuanto a la fecha del apagón analógico. Algunos nos habíamos pronunciado en ese sentido. Era menester hacer una reforma constitucional. No hubo los acuerdos para ello. Se mantiene entonces la fecha del 31 de diciembre del 2015 para el apagón analógico, y particularmente en el caso de las estaciones principales y particularmente para las estaciones comerciales. Segundo, no hay una sola palabra que directa o indirectamente modifique en forma alguna las facultades o atribuciones que tiene el Instituto Federal de Telecomunicaciones en cuanto a la regulación, supervisión, vigilancia o sanción respecto de los concesionarios de radio, televisión o de telecomunicaciones en nuestro país. Y por último, quiero hacer un reconocimiento, porque en la semana pasada tuvimos una sesión muy accidentada, que de hecho no pudo desahogarse en la Comisión de Comunicaciones y Transportes, pero el trabajo de ayer de Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía, que encabeza el senador Zoe Robledo, de Estudios Legislativos que preside Graciela Ortiz, y la de Comunicaciones y Transportes que tengo el honor de presidir, pudimos trabajar de una manera muy razonable, pudimos agregar estas reservas que fueron aceptadas por todos nosotros, la mayoría de las reservas planteadas, quiero decir, y que hoy nos permite estar presentando este dictamen, mismo que respetuosamente solicito a todos ustedes se sirvan a apoyarlo en sus términos. Por su atención, muchas gracias. Buenas tardes. Se concede el uso de la palabra al senador Zoe Robledo Aburto para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento. Con su permiso, senador presidente, compañeras y compañeros, ya lo mencionó el senador Lozano y vale mucho la pena recordar qué pasó el pasado jueves 26 de noviembre. Los senadores del PRD nos presentamos justamente a la sesión de la mañana, a las 9 de la mañana, la sesión de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, por dos razones principalmente. La primera era para corregir una violación al procedimiento de origen, porque no se hubiera turnado a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía el dictamen que tenía que ver justamente con modificaciones a la Ley General de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Hubiera dejado un terrible precedente para el Senado de la República que un turno no se hubiera hecho de manera correcta, no solamente a la comisión competente
no solamente a la comisión del tema, no solamente a la comisión que dictaminó de manera conjunta esa ley, sino que se hubiera hecho con una intención de que el procedimiento fuera más rápido, más cómodo, con menos voces críticas en el proceso. Esa fue nuestra intención y vaya que lo logramos. De otra manera, no hubiera habido rectificación del turno como ocurrió más adelante. Eso fue lo que hicimos. Acusar ahora que estábamos en una confabulación terrible es un exceso, sin duda, porque lo hicimos porque queríamos incidir en el dictamen. No nos gustaba la iniciativa como venía. No nos gustaba y por eso decidimos incidir e intentar modificarlo. ¿Desde qué posición la modificamos? Desde la posición de una oposición que aquí hoy es minoría. Por lo menos en este tema somos minoría. ¿Hubiéramos querido lograr muchas más cosas? Por supuesto que sí. Logramos las que nos permite esa condición. La otra era dejar una posición totalmente testimonial y simplemente decir todo lo que estaba mal y no lograr ningún cambio. Yo estoy convencido que después de que esos ánimos se calentaron, como se ha dicho tanto en los medios, incluso hay quienes han dicho que se iba a llegar a los golpes y no sé qué tantas cosas, bueno, hoy logramos incidir, que es a final de cuentas el objetivo de la política, lograr que posiciones se encuentren, lograr en el mayor número que en las causas en las que uno cree se vean plasmadas, en este caso, en un dictamen. ¿Por qué nos parecía que la propuesta era incorrecta? Primero, en el primer párrafo no nos parecía que la manera de salvar a las televisiones públicas, educativas y sociales de la pérdida de su permiso, ahora concesión, fuera permitiéndoles la suspensión temporal. ¿Por qué razón no nos parecía correcto? Primero, porque todas estas concesiones públicas que están en problemas porque no han hecho su transición, porque no han hecho las inversiones, porque diferentes razones han querido dar los gobernadores, algunos dicen que porque están entrando apenas este año, etcétera. Mandarlas a negros, porque eso es lo que se planteaba, mandarlas a negros, suspender sus transmisiones, hubiera sido en perjuicio, primero, de la audiencia de esas televisoras. Segundo, hubiera sido obviamente en perjuicio de la audiencia en sí misma. No sin contar que seguramente a camarógrafos, técnicos, equipos de producción, maquillistas, escritores, comentaristas, presentadores, todos ellos, al no generarles la obligación de tener contenido, pues seguramente los sistemas de televisión pública hubieran tenido que, pues, por lo menos suspender su relación laboral o en algunos casos seguramente despedirlos. Por eso no nos parecía que era una buena solución para estas televisoras. En ese sentido, nosotros no estamos dándoles ni una concesión, ni estamos sirviendo de tapadera para todos los gobernadores y gobiernos estatales que no hicieron sus inversiones, esperando que el PEF lo salvara o esperando que justamente se generara una situación como esta. Muchas veces así ocurre. La irresponsabilidad de unos termina afectando a otros. Los que invirtieron deben de recibir el reconocimiento, porque hubo estados que invirtieron y están listos para transmitir en digital. Los que no invirtieron, hay que seguir señalándolos. Ellos tienen la culpa de que hayamos tenido que estar en este escenario. Lo que sí creo que no podíamos permitir es que las audiencias pagaran por esta irresponsabilidad. Segundo, la iniciativa original, como se pretendía aprobar, supongo yo, aquel jueves, no gozaba o no contaba con un plazo fatal para la aplicación de las medidas que se plantean en el segundo párrafo. Es decir, que la convivencia de las señales análogas de baja potencia junto con el apagón, que por cierto
técnicamente no interfieren en la liberación de la banda de 700, nosotros propusimos que no rebasara algo que iba a ocurrir, nos gustara o no, pues no rebasara un año posterior al apagón, y hoy eso está en este dictamen. No venía la fecha del 31 de diciembre del 2016 como fecha fatal para esa convivencia entre baja potencia y transmisiones digitales. Hoy ya está esa fecha. ¿Por qué nos preocupaba? Porque hay experiencias internacionales en las cuales lo análogo y lo digital no solamente convivieron y están conviviendo durante muchos años. Seguramente esa era la intención original. Hoy afortunadamente tiene ese plazo. ¿Por qué nos abstuvimos ayer? Por una razón muy simple, porque propusimos algo más, que en ningún caso estas acciones eximieran de los mandatos y sanciones que el instituto determine. Sobre este párrafo no logramos esta redacción y por eso ayer nos abstuvimos y muchos de nosotros haremos lo mismo el día de hoy. Pero a esto se han generado dudas que son totalmente legítimas. El párrafo segundo interfiere con el apagón. No me parece a mí que interfiera con el apagón. El apagón analógico continúa en sus términos constitucionales. No hay prórroga para el apagón. La transición a la televisión digital terrestre va a culminar el 31 de diciembre de 2015. Transmitir en baja potencia no afecta de ninguna manera lo que debería de ser la mayor preocupación de los senadores, la famosa joya de la corona, algo que alguien ha llamado maldito, y yo le diría bendito apagón, porque el apagón tiene otra cara que supera por mucho todos los temas que tienen que ver con la televisión abierta. El apagón tiene que ver con los beneficios de utilizar la banda de 700 para otros servicios. Internet de banda ancha con disponibilidad de servicio móvil con mayor velocidad y mayor calidad y cobertura. La red compartida que permitirá la oferta de servicios de banda ancha en zonas que actualmente no tienen servicios o en las que solo existe una opción porque son tan pequeñas que no representan rentabilidad ni negocio. Y tercero, porque lo que hace a la televisión se podrá tener una mejor calidad de imagen, de sonido, pero también la posibilidad de multiplicar las opciones para los usuarios, tanto en canales de señal abierta como en el servicio, y además por primera vez las condiciones de accesibilidad para personas con capacidades diferentes. Me parece que eso es verdaderamente superior a todo lo anterior. La segunda duda es respecto a las multas. ¿La redacción le quita facultades al Instituto Federal de Telecomunicaciones? A mí me parece que no. Multar o no hacerlo seguirá siendo decisión enteramente de ellos. Hay que dejar claro que la concesión es para prestar el servicio de radiodifusión en el área de cobertura establecida, y para que ésta cubra mayor territorio, pues establecen estas estaciones principales y las complementarias que sean necesarias. Es decir, las complementarias dependen de la concesión de la señal y no requieren de una propia. Son dos dudas que me parece que era importante aclarar. Finalmente, el otro tema que por lo menos hasta el jueves pasado no teníamos conocimiento de él y que nos parece muy positivo, que es el asunto electoral. Una propuesta presentada por el Partido Acción Nacional el día de ayer y que la verdad que vemos con muy buenos ojos esta cláusula electoral para evitar que los programas de reparto de televisiones para acceder a la señal digital se utilice con fines político-electorales durante los 12 procesos que existirán el próximo año desde el momento de las precampañas. Concluyo, compañeras y compañeros, haciendo una reflexión que me parece pertinente en este momento. En la política y de verdad también en la vida se presentan muchas veces este tipo de momentos en los que convergen intereses de empresas muy importantes, muy poderosas, con los intereses y los derechos de las audiencias, particularmente audiencias pobres que están en estados como el mío, como Chiapas, pero que injustamente al
coincidir estos dos intereses, el que termina pagando siempre los platos rotos de cualquier deficiencia, ya sea legislativa, de operación, cualquier cuestión que tenga que ver con lo que nosotros hacemos, siempre son esas poblaciones más pobres a las cuales yo quiero saber quién les va a ir a explicar por qué, a pesar de que tengan una televisión, no la van a poder ver. Nosotros debimos de tomar una definición, sin duda, y toda definición representa costos, buscar proteger los derechos de las audiencias más desfavorecidas o simplemente sostener una posición testimonial, la cual puede perder de vista la vocación social que le da origen a una posición de izquierda. Logramos cosas para que entre la iniciativa original y la que estamos a punto de votar y discutiendo el día de hoy, haya diferencias enormes. De verdad, no creo que es injusto pensar que son diferencias menores o que son trampas, peor aún, para favorecer a los concesionarios privados. Uno, desde la minoría y desde la oposición, debe de tomar esa decisión, incidir y lograr y generar acuerdos o tener esas posiciones testimoniales al margen que solamente dejan satisfechos a algunos, pero que no le ofrecen soluciones a una población mucho más grande, a la cual en el momento en el que las representamos debemos salvaguardar sus derechos. Por eso es que la votación el día de hoy, y espero se pueda acordar este formato especial, en lo general será a favor, con las salvedades del segundo párrafo que ya hemos manifestado. Es cuanto, muchas gracias. Ningún grupo parlamentario ha solicitado el uso de la voz para fijar posición. En consecuencia, procederemos a la discusión en lo general. Para hechos, no estamos en la discusión, aún fue la presentación del dictamen. Lo puedo registrar para la discusión en lo general, no hay lugar para rectificación de hechos. Se le concede el uso de la voz al senador Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para hablar en contra del dictamen hasta por 5 minutos. Con su venia, señor presidente. Este dictamen que provocó esos desencuentros que ya se han calmado los ánimos en cuanto al tema, tuvo dos razones. Una, que en efecto no se había dado el trámite adecuado, porque la Comisión de Radiodifusión es la comisión del tema esencial, se le dio a otra. Y dos, porque había un planteamiento en el que el problema a solucionar, el problema importante, era la radiodifusión pública. Y resulta que no era así. Ese es el otro punto. La exposición de motivos que establece la justificación general, toda ella está dedicada a los medios públicos, toda. Si puede uno revisar todo el texto, ¿no? Hay que atender a los medios públicos que no han tenido recursos para establecer los instrumentos técnicos para poder seguir funcionando en el apagón, para establecer la televisión digital. Aquí dice: estos medios, al no tener carácter comercial de fines de lucro, encuentran tanto. Siguiente párrafo. Estas estaciones repetidoras atienden a poblaciones importantes, y los medios públicos requieren
recursos con urgencia para poder desempeñarse como deben de ser. Siguiente párrafo. De acuerdo con el comunicado tal cual, tales estaciones de carácter público les faltan tramitar. Siguiente párrafo. La difusión cultural, el papel que juegan los medios públicos es importantísimo. Siguiente párrafo. El sistema o la sociedad requiere ese contenido educativo. Chiapas, sobre todo. El canal del Congreso. Si toda la exposición de motivos, toda ella es para demostrar que los medios públicos no tienen recursos y que necesitan ser ayudados. ¿Con qué? Con el aplazamiento del apagón para ellos. Podríamos haber terminado este texto diciendo, pues vamos a ayudarlas, ¿no? No sé, nada más. No hay ninguna ayuda a los medios indígenas, comunitarios, etcétera, que no han tenido recursos para poder entrar a la etapa digital. Y bueno, pues es algo que conmueve, ¿sí? Estamos conmovidos todos. Los medios públicos no tienen dinero, la radio indígena, la esta, sí. Pero lo que pasa es que también incluían a los privados. Ese fue el problema principal. El texto, después de todo lo que les leo, y lo pueden leer párrafo por párrafo, se refiere a apoyo a los medios públicos. Nada más que ahí entran los privados. Las televisoras, TV Azteca y Televisa tienen este tipo de estaciones que no tienen recursos. Que Televisa y TV Azteca no tienen recursos. Sí, no se puede de ninguna manera utilizar el argumento social de la necesidad de los pueblos y sus comunicaciones para poder beneficiar a los medios privados. Ese es el problema. Cuando se discutió el planteamiento que hizo el propio directivo Azcárraga de Televisa de que había que ampliar el plazo, directamente él, ¿verdad? Se reunió una comisión para decir se justifica o no se justifica que se prorrogue, que se les dé más tiempo, y se decidió que no. Es decir, echaron marcha atrás, inclusive diciendo que no lo había dicho Azcárraga. Lo dijeron. Era una petición de la televisión privada. Entonces ya no se siguió adelante con ese proyecto, pero aparece este otro. Entonces no solamente el problema que surgió fue el que no estaba bien el trámite para mandarlo a una comisión que debió haber sido remitido, sino que aparece otra vez misteriosamente el apoyo a los medios privados. Ahora, ¿no tienen dinero? ¿Necesitan ser ayudados? Ese también conmovedor. Ese es el problema. El problema que se discutió antes y luego aparece por acá. Y luego en la CIRT, ese día, se dijo que esto beneficiara a los públicos, a los privados. Bueno, ¿por qué no se dijo? ¿Por qué no se dijo? Todo lo que dice este dictamen es para disfrazar, ¿verdad?, en torno de la emoción por los medios públicos, que por cierto en la reforma de telecomunicaciones no les hicieron el menor caso a esos medios públicos que ahora los enternecen, no, nada, pero por poco los desaparecen. Pero entonces, ¿por qué esta exposición de motivos nos lleva a meter también a los privados, a cambiar una palabra de operadores a tal y cual? No está bien. Sí, no creo que Televisa y TV Azteca necesitan recursos, ¿verdad?, cuando el Estado gastó miles de millones para regalar televisoras. Bueno, siquiera hubieran gastado para proteger en esas estaciones
de baja potencia a la población que atienden. No, ni un quinto, pero también, pues ¿por qué no? ¿Por qué no si ya sabemos que Televisa y TV Azteca pues mandan en este país? Muchas gracias, señor presidente. Tiene el uso de la palabra la senadora Iris Vianey Mendoza del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a favor del dictamen. Buenas tardes, compañeros y compañeras senadoras y senadores. Hago uso de esta tribuna para fundamentar mi voto a favor de este dictamen y de gran parte de nuestro grupo parlamentario como una decisión tomada después de una acalorada discusión en la que no coincidimos de origen con el procedimiento y que en la sesión del día de ayer de Comisiones Unidas logramos unificar una posición al respecto por algunas coincidencias específicas y bondades que tiene este dictamen. Como todos sabemos, la conclusión de las señales analógicas para dar paso a las digitales es ya un hecho. Tecnológicamente, la gran innovación que ofrece la televisión digital a partir del llamado apagón analógico consiste en introducir un concepto de interactividad de un medio pasivo como es el de la televisión. La digitalización deberá ser un proceso natural que permitirá la interactividad con los medios y multiplicar las fuentes de información, incluidas todas las personas de la sociedad de nuestro país, para tener ampliamente los mismos derechos ciudadanos, sobre todo a la información. De 39 televisoras públicas que forman parte de la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales en México, solamente 10 han transitado a este paso tan importante digital. 24 tienen algunos avances y están en trámite, y 5 de estas televisoras públicas estatales definitivamente no pueden llevar a cabo de manera exitosa tal transición. Por ello, el tránsito analógico a lo digital de la televisión no solo debe enfocarse como una cuestión tecnológica, sino en esencia como una cuestión política y una cuestión también de seguridad. No estamos tratando de salvar a gobernadores o gobiernos irresponsables que no hicieron las inversiones necesarias para este tránsito tan necesario y que se veía venir. Al contrario, estamos pensando en las audiencias, estamos pensando en los municipios de alta y muy alta marginación, a donde no llegan las señales y la única forma de comunicarse es vía televisión. Cuando estamos ante una contingencia como la que vivimos hace aproximadamente un mes con el huracán, es necesario tener una señal para llegar a Aquila, a Coahuayana, a Chinicuila, a Cualcomán, a la montaña de Guerrero, a Chiapas, a la meseta purépecha de Michoacán. Vemos bondades importantes en esta modificación del artículo 19 transitorio del decreto por el que se expide esta Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. Primero, porque garantiza que los concesionarios, ya no permisionarios, de uso público y social, incluyendo los comunitarios e indígenas, que no estén en condiciones de iniciar transmisiones el 31 de diciembre del 2015, obtengan primero una suspensión temporal, de manera que no pierdan sus concesiones, o en su defecto, reduzcan su potencia para que les sea aplicable un programa de continuidad, hasta en tanto puedan iniciar sus transmisiones de manera digital. Es decir, estas zonas de alta y muy alta marginación, de poca cobertura, no se quedarían sin comunicación. Y segundo, estos sistemas públicos, al bajar su frecuencia, seguirían llegando y transmitiendo contenidos de programas sociales importantes y obviamente también muchos de ellos de bastante calidad. Esto va a suceder no solo en nuestro país, sucede en Estados Unidos y en otros países del mundo, ya que este tránsito de la tecnología a la tecnología digital no es sencillo, ya que
haremos ensayos de prueba-error, incluso para saber cómo cubrir todo el espectro nacional poco a poco con la señal digital. En tanto esto sucede, habrá la oportunidad de seguir teniendo esta señal en baja frecuencia. Segundo, el señalar como fecha límite el 31 de diciembre del 2016 para estos medios públicos, para que transiten de manera definitiva, nos permite tener una fecha específica y no suponer que nos vamos a llevar 3, 4, 5 o hasta 10 años, como sucede en Norteamérica, en dar este paso tan importante. Un año será suficiente para que los gobiernos inviertan los recursos necesarios para que se dote de los transmisores para seguir transmitiendo esta señal. Y tercero, que los concesionarios de carácter privado o comercial mantengan la obligación de transmitir el 31 de diciembre del 2015, en el entendido de que, a diferencia de los medios públicos, los privados tienen un lucro por sus transmisiones. Por lo tanto, aquellos que no lo hagan deberán recibir las sanciones correspondientes por no cumplir en tiempo y forma. En cuanto a los dos primeros puntos, creemos que la reforma garantiza los derechos de las audiencias y de los concesionarios. Y en lo que tiene que ver con el tercer aspecto, nos quedan ciertas reservas respecto de que ahora el párrafo octavo del artículo en comento no se aclara de manera expresa si se mantiene el beneficio para los medios de carácter público o social, y tampoco se aclara, por otra parte, si se garantiza también para los medios privados. Nos queda esa pequeña reserva, sin embargo, estamos a favor del dictamen. Por estos motivos, el grupo parlamentario está convencido de que de esta forma estamos dando un paso importante para mantener la comunicación tan necesaria en nuestro país. Es cuanto. Muchas gracias. Se concede el uso de la palabra a la senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en contra del dictamen. Le pediría a la senadora Iris Vianey que no hable a nombre del grupo parlamentario, porque, como ella misma lo dijo, a nosotros no nos van a utilizar para luego ir a negociar. Vayan ustedes a saber qué cosas. Pero lo primero que quisiera decir es que esta iniciativa, la reforma al artículo 19 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que se está discutiendo, está contextualizada en una escalada de fuertes presiones durante los últimos 2 meses para postergar la fecha del apagón analógico establecida en la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, y para beneficiar no a las audiencias, sino a los concesionarios que no realizaron las inversiones necesarias para cumplir con la ley y la Constitución. Antes de entrar al análisis de la iniciativa, quisiera retomar 5 eventos claves de este contexto. En primer lugar, el apagón operado el 24 de septiembre en Ciudad de Monterrey. Se observó que muchas señales de televisión abierta no estaban preparadas para esta medida. 2. A partir de ese evento, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, la CIRT, el organismo cúpula de los concesionarios, emprendió una guerra de cifras con el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Según el IFT, en Monterrey solo hubo una afectación para 472,000 televidentes, mientras que la CIRT informó que eran 645,000, dato que la CIRT daba a partir de un muestreo realizado por la empresa Nielsen Ibope, que mide los ratings y estudios de audiencia, es decir, una instancia cuyo principal cliente son las televisoras y anunciantes, no son una instancia imparcial. Otro hecho: después de que se dieron a conocer los datos, el presidente del Grupo Televisa, Emilio Azcárraga Gallán,
expresó claramente que debía posponerse la fecha límite establecida en el artículo 5º transitorio de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones. En forma rápida y en sintonía con las demandas de la CIRT y del presidente del Grupo Televisa, el 22 de octubre, el senador Javier Lozano propuso que se prorrogara un año más hasta el 31 de diciembre de 2016 y criticó con justa razón, pero a destiempo, el retraso en la política de reparto de televisores digitales que estableció la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Luego vinieron las señales del Gobierno federal, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y del IFT, que no se podía posponer la fecha del apagón por las consecuencias que ello tendría en otros proyectos del gobierno actual en materia de telecomunicaciones y porque representaría un cambio fast track a una de las reformas constitucionales realizadas y presumidas por este gobierno. Un mes después, el senador Gil Suart plantea una reforma a la ley secundaria donde en el artículo 19 transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión se permita a los operadores, palabra que no existe ni en la Constitución ni en la ley secundaria, que transmitan en una baja potencia y no logren cumplir con los plazos de la fecha constitucional del apagón analógico, puedan continuar transmitiendo en señal analógica. Esta propuesta está inevitablemente vinculada al artículo 298 de esta ley, que en el inciso E dice: las infracciones a lo dispuesto por la norma serán aplicadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones de la siguiente manera, inciso E, con multas equivalentes al 6.01%, al 10%, si se interrumpe sin causa justificada ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones la prestación del servicio en poblaciones donde el concesionario sea el único prestador del servicio. Se multará a quien deje o interrumpa sin causa justificada ante el instituto la prestación del servicio. Como puede verse, la multa opera para concesionarios, no para permisionarios, y opera si se suspende el servicio. Y aquí está la litis, sobre la cual volveré un poco más adelante. Dice la iniciativa que los permisionarios ya no existen. Pues habría que leer el transitorio constitucional tercero en su fracción tercera, o bien el transitorio 17º de la Ley de Telecomunicaciones, porque en ambos ordenamientos están claramente establecidos los permisionarios, que son medios públicos o sociales sin fines de lucro. Y es particularmente importante el 17º transitorio de la Ley de Telecomunicaciones, que establece que los permisionarios deben transitar a concesiones, y hace 3 meses el Instituto Federal de Telecomunicaciones estableció cómo transitar de permisionario a concesionario, y muchos medios, muchos permisionarios lo hicieron. Si se quiere adecuar la terminología, la redacción debería de ser no operadores, porque en operadores entran todos, públicos o privados. El término correcto era las estaciones de radiodifusión de uso público o social. Así quedaría perfectamente claro que se trataba de respaldar a los medios públicos o sociales y no a Televisa. El dictamen ahora suprime el término operadores y solo queda el párrafo estaciones de televisión radiodifundida, que son todas, tanto públicas como privadas. Pues no, que su preocupación eran las públicas. Entonces esta iniciativa surge en un contexto de intensas presiones y cabildeos de las televisoras más importantes del país y de la Cámara de la Industria de Radio y
Televisión para postergar el apagón analógico. Los datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones advierten que los principales beneficiarios de esta iniciativa no serán los medios públicos, sino el duopolio televisivo. Y veamos las cifras del instituto. En México existen un total de 717 señales principales de televisión, más 907 señales llamadas complementarias, a las que la iniciativa del senador se refiere como de baja potencia. Del total de las estaciones complementarias, 846 son concesiones que pertenecen a Televisa, léase. De 907, 846 son concesiones que pertenecen a Televisa, en su mayoría, y otras a TV Azteca. Es decir, el 93.27% de las concesiones de estaciones complementarias pertenecen al duopolio televisivo y solo 61 estaciones son permisionarios de medios públicos, el 6.72%. ¿A quién beneficia esta iniciativa? ¿A los públicos o al duopolio? Es decir, 9 de cada 10 estaciones son privadas, no públicas, y ponen de parapeto a las públicas para en realidad beneficiar a las privadas. Y del total de las 846 estaciones complementarias privadas, fíjense, solo 67 de ellas, menos del 10%, operan ya bajo el sistema digital. 313 están pendientes con una solicitud para migrar de permisionario a concesionario, para migrar, y el resto operan con señal analógica. La falta de inversiones para garantizar el tránsito del modelo analógico al digital es corresponsabilidad de los privados y también de las instancias públicas de las cuales dependen los medios públicos o gubernamentales. Y aquí está un tema medular también en este debate. ¿Por qué los gobiernos estatales, algunos, no realizaron las inversiones necesarias para llevar a cabo el tránsito del modelo analógico al modelo digital si están obligados por la Constitución y por la ley? ¿Qué no están ahí para respetar la ley? Mencionó el senador a Chiapas. Todo el dineral que ha gastado ese gobernador en su publicidad personal, pues es menos de lo que se requiere para hacer el cambio digital. ¿Por qué no lo hizo? ¿Y por qué se presentan a utilizar pues su propia realidad de algunos medios que en efecto carecen de recursos para que sean capitalizados por los medios privados? Para colmo, no se consultó al Instituto Federal de Telecomunicaciones, pues antes de aprobar esta reforma se requiere saber la opinión del instituto, ¿o no lo creen ustedes necesario? Se dice que solo se propone una prórroga de 1 año a medios que solo abarcan el 1.5% del territorio nacional frente a la penetración del 95% del territorio nacional que tienen los medios de comunicación privados. ¿A quién beneficia esta modificación? ¿A los públicos o a los privados? ¿Al 1.5 o al 95%? Argumentó el senador Gil, por cierto. Dice, si no hacemos nada, simplemente van a desaparecer la oferta cultural, educativa, que dan pluralidad ideológica y de contenidos a la discusión democrática del país. Pero si apenas cubren los medios públicos y sociales el 1.5% del territorio nacional, el 95% lo cubren los medios privados, ¿cómo podemos hablar de pluralidad ideológica así? Lo que necesitamos es fortalecer, en efecto, a los medios públicos, y se opusieron en la reforma secundaria en telecomunicaciones. Son argumentos de pantalla para tratar de ocultar el verdadero objetivo, satisfacer los intereses del duopolio televisivo. La iniciativa tiene 2 párrafos, pero se trata de una nueva ley Televisa, dicho sea con toda claridad. En su segundo párrafo es un verdadero trofeo para las televisoras y un insulto a la inteligencia, compañeros.
Antes se disfrazaba de operadores, era más inteligente. Ahora se pone cínica y claramente concesionarios. Ahora ya todo cinismo, para dejar muy claro quiénes serán los principales beneficiarios de esta modificación. Este párrafo incluye no solo a los medios comerciales, a la televisión comercial, sino también a las estaciones que pertenecen a los concesionarios y que nunca se digitalizaron, estando con una falta constitucional. Un concesionario de televisión comercial puede tener una cobertura de una ciudad y zonas aledañas, con una estación principal y otra repetidora en las zonas llamadas sombra. Con esta nueva redacción, si el concesionario comercial solo digitaliza la estación principal, con eso cumple con la transición digital, mientras que la estación repetidora queda exenta de cumplir con la Constitución y la ley, que está obligada de acuerdo al quinto transitorio. Se le pone fecha de 1 año de tolerancia, o sea, que se pospone el apagón analógico. Estas modificaciones son injustificables y son inaceptables. Decir que pagarán multa es otro engaño. La multa se impone si, solo si, se interrumpen las transmisiones, como lo traía originalmente la iniciativa del senador Gil. Ahora, en las zonas que incluyen la concesión y con estas modificaciones se les permite no interrumpir la transmisión. Ahora transmitirán solo en baja potencia, o sea, no pagarán la multa. El hecho de no respetar la Constitución y la ley pone en riesgo su concesión. Ahí está el tema, porque la ley no distingue entre estaciones principales o complementarias. Los concesionarios, de acuerdo a la máxima norma, están obligados a la transición digital a más tardar el 31 de diciembre de 2015, a menos se cambie la Constitución. Y una norma secundaria, un transitorio de una norma secundaria no puede estar por encima de la Constitución, y es ofensivo a la inteligencia porque toman como pretexto algunos medios públicos para beneficiar al duopolio. Se abre la puerta de par en par para que las estaciones de baja potencia que no hayan invertido para el cambio digital, los concesionarios se van a acoger a este beneficio, cuya intención original fue reconocer la situación de desventaja en que se encuentran los permisionarios, los medios públicos o sociales sin fines de lucro y que tienen en efecto muchas restricciones. No, me falta, me va a disculpar, pero me falta. ¿Cuáles son? Senadora, permítame. Son 5 minutos de intervención. ¿Cuáles son la situación a la cual se enfrentan los permisionarios? Su bajo presupuesto y no pueden vender publicidad. En cambio, los medios comerciales tienen todo el dinero del mundo. Los dueños de este duopolio están ubicados como los hombres más ricos de México y del mundo. ¿Cuál es el pretexto para no invertir en estas señales? Y gran parte de esta riqueza proviene de la publicidad, así que nada justifica que falten a la Constitución y luego busquen el apoyo de la telebancada para que ajusten la ley a los intereses del duopolio. Solo digitalizan donde es gran negocio, que son las zonas metropolitanas, etcétera, y donde están los pobres, pues ahí no les interesa la inversión. Hacen como que defienden a los medios públicos y a las zonas pobres para en realidad favorecer al duopolio. Se aplaza el apagón analógico parcialmente, supuestamente para beneficiar a las televisoras públicas, pero las estaciones complementarias son propiedad exclusiva de Televisa y de TV Azteca y son el 93.7% de los beneficiarios aquí. Las estaciones complementarias son las repetidoras que las televisoras tienen instaladas en diversas zonas para evitar obstáculos geográficos. Impiden la llegada de la señal a toda la zona de cobertura asignada a cada canal. Muchas veces más que obstáculos geográficos son la pobreza de la gente. Ahí no van a contratar grandes publicidades, ahí no operan
Así que por eso no les importa. Pero el Concluya, interés señora nuestro senadora, por es que favor. se respete la Constitución, y el duopolio como concesionario está obligado a llevar esa señal hasta allá, y si no la lleva se le cancela la concesión. Y aquí en esta reforma les están justamente defendiendo de esta multa que pudiera llevar en un momento dado a la pérdida de la concesión. Permíteme, señora senadora, permíteme. Sonido en el escaño de la senadora Iris Vianey. Final por alusiones personales. Gracias. Los concesionarios de la televisión abierta. Permíteme, senadora. Sonido en el escaño del senador Javier Lozano. No, que muy escrupulosos con el cumplimiento del reglamento. Tenía 5 minutos para su intervención la senadora Padierna y lleva 17:38. Me faltan Cuando 3. les conviene, Me son faltan 3. escrupulosos y exigen el cumplimiento cabal de nuestro reglamento. Cuando no se lo pasa por el arco del triunfo. Ponga orden, presidente, por favor. Señora senadora, le recuerdo que conforme a nuestro reglamento, las intervenciones en la discusión en lo general es hasta por 5 minutos y en efecto lleva usted Yo le 17. ruego sea flexible Concluya, porque por el favor. debate no es menor. Y yo diría, Permíteme, senadora, por favor. Senador de Médicis, sonido en su escaño. Sí, presidente, solamente pedirle al senador Lozano que se comporte. Creo que la compañera nuestra merece respeto. Es cierto que ya se pasó en el reglamento, sin embargo, la situación que está exponiendo nos ilustra absolutamente a todos. se pretende Sonido en utilizar. el escaño del senador Omar Fayad. Gracias, presidente. Yo quisiera rogarle a la oradora, de la manera más respetuosa y atenta, que pudiera lograr un extracto de sus ideas, porque venirnos a leer cuartillas por 17 minutos ya está siendo incluso reiterativa. Creo que la idea Está bien, central. termino. Permíteme, Yo senador. No pedirle- concluido la intervención, senador Fayad. Yo solo pedirle de favor, con mucho respeto, porque siempre sabe que la escuchamos con Está gran bien, respeto. termino. Y nada más, gracias. Concluya, senadora. Solamente decir que otro argumento que aquí se ha esgrimido es que les preocupan mucho los pobres, que los pobres no vean la televisión, como si la televisión verdaderamente brindara un servicio cultural, de desarrollo del país, de verdadera pluralidad, de respeto a los derechos humanos y muchas más. Pero si de verdad les interesan los pobres, pues hágase llegar esta misma regla a los centros educativos, que se instalen centros de salud, no nada más televisoras, que también se instalen cooperativas, fuentes de empleo y demás, para que de verdad les preocupen los pobres, porque les preocupan los pobres que no vean la tele. A mí no me preocupa tanto eso, en realidad no les preocupan los pobres, les están preocupando los millonarios, el duopolio. Eso es lo que está verdaderamente atrás de esta reforma. Sonido en el escaño del senador Raúl Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Senadora Lilia Merodio, del Grupo Parlamentario. Dígame, senador. Sí. Es correcto. Lo tengo registrado para hablar en lo general, senador Pozos. Proceda hasta por 5 minutos, por favor. Senadora Iris Vianey Mendoza, adelante. Sonido en el escaño de la senadora Iris Gracias. Vianey. Pedí la palabra para alusiones Tiene personales. usted razón, en efecto, se le concede el uso de la palabra para alusiones personales. Permíteme, senador Pozos. Dos cosas. Primero, el grupo parlamentario del PRD en la sesión de ayer tenía sus comisionados, que fue el senador Zoé Robledo, Fidel de Médicis Hidalgo, Armando Ríos Peter y una servidora. Hemos expuesto aquí nuestros motivos por los cuales apoyamos ese dictamen. Y quiero pedirle a la senadora Padierna que aclare cuando dice textualmente, a nosotros no nos van a utilizar para negociar no sé qué cosas. Que aclare, porque por lo menos el grupo parlamentario del PRD ha actuado con total transparencia. Hemos discutido
a detalle el tema, fijamos una posición como grupo parlamentario por la mañana en nuestra reunión previa y hacemos un trabajo con mucha dignidad en pro efectivamente de los pobres, de los que menos tienen y de los medios públicos, comunitarios, sociales e indígenas. Es nuestra posición. Sonido en el escaño de la senadora Dolores Padierna. ¿Para qué efecto, senadora? Si me da la palabra para alusiones personales. No puedo darle la palabra por alusiones personales Entonces, porque la para senadora hechos. Iris Mendoza la solicitó Para en esa hechos, condición. La registro para hechos al final de la lista que tenemos ya preregistrada. Proceda, por favor, senador Pozos. Muchas gracias, señor presidente, compañeras y compañeros senadores. Para el grupo parlamentario del PRI, sí es importante que aprobemos esta modificación a la Ley Federal de Telecomunicaciones. Y baste recordar que en el 2013, aquí en esta Cámara, en el Congreso, libramos un debate por una iniciativa presentada por el presidente Enrique Peña Nieto para reformar la Constitución y para reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones, a efecto de darle a este país vigencia y presentar al mundo un nuevo rostro de modernidad y de tecnología. Siempre dijimos, lo dije ayer, lo reitero ahora, que esta reforma tenía una profunda esencia social. La innovación tecnológica y las tecnologías de información también tienen profunda esencia social. Y lo decía porque a partir de una nueva arquitectura jurídica, institucional, con nuevas formas de regulación y de competencia, podríamos darle a los mexicanos oportunidad para que tuvieran acceso, con certidumbre, con libertad, en varios aspectos en materia de telecomunicaciones. Baste señalar, en materia de telefonía fija y móvil, la desaparición de la LADA, la portabilidad numérica, lo que se refiere a un mejor servicio, que es esencialmente lo que millones de mexicanos nos reclaman y nos reclamaron en su momento y seguirán reclamando porque es una justa demanda. Mayor cobertura y mejores precios, eso es, en síntesis, darle a las y los mexicanos una mejor forma de comunicación, interconexión y desde luego mayor accesibilidad. En lo referente a los servicios de Internet, qué maravilla poderle llevar a las niñas y a los niños de las comunidades más apartadas, a las indígenas, a las comunidades más marginadas, la oportunidad de tener acceso a esa gran carretera que representa la Internet y todo ese cúmulo de información que puede y debe sin duda desarrollar las habilidades de las niñas y de los niños que son el futuro de este país. Mayor cobertura también, mayor accesibilidad, mejor servicio, mejores precios y desde luego más oportunidades para construir ciudadanía en este país. Y desde luego, en materia de radiodifusión, hablando de los derechos de los usuarios y la protección a los mismos, derechos de las audiencias, derechos a contenidos culturales, cívicos, derecho a lo que establece la Constitución, a la información y a la libertad de expresión. Una de las cosas más importantes fue precisamente el mandato constitucional y establecido en la ley, que es precisamente la transición a la televisión digital terrestre, lo que se conoce comúnmente como el apagón analógico, que en síntesis tiene como objetivo esencial darle un mejor servicio de audio, de video, multiprogramación, mejores contenidos. ¿Qué es en síntesis o qué es en esencia el apagón analógico? Ya se ha dicho, lo voy a decir aquí, si me lo permiten. Un canal analógico puede albergar hasta 6 canales digitales
¿Qué se gana con eso en la población, especialmente la que menos recursos tiene? Que no necesite desembolsar ni un 5 para tener acceso a diversos programas, diversos canales, porque a través de la televisión digital podría hacerlo sin tener que contratar televisión restringida. Ciertamente es un gran reto. Así ha sucedido en los 30 países de los 34 que integran la OCDE. Ya se ha dicho también muchas veces. En todos ha habido retos importantes que no han terminado de vencerse. Este país hizo un gran esfuerzo, no solamente logístico, sino también presupuestal. Más de 27,000 millones de pesos que han sido utilizados para comprar y adquirir televisiones digitales, que le van a permitir a millones de familias acceder a este servicio. La ACDSOL, la SCT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y las propias permisionarias y concesionarias, las televisiones, las televisoras. El senador Gil Suar presentó una reforma al artículo transitorio 19º, que nosotros en la sesión de ayer discutimos, analizamos, debatimos y modificamos. En esencia, quiero decirle que nosotros estamos de acuerdo en que se presentara una forma de regulación y de reordenación, porque no hay que dejar de reconocer que estos permisionarios concesionarios complementarios vienen producto de una demanda social de comunidades y sitios muy apartados, en donde los pobladores exigían el servicio de televisión y en donde, con el consentimiento de lo que entonces fue la COFETEL, se pudieron instalar lo que se conocían como antenas repetidoras, que eran en muchas ocasiones solo antenas con un receptor y que le dan servicio a poblaciones que se conocen con señales de baja potencia. Aquí es en donde nosotros sí creemos que debemos legislar y estar de acuerdo en que se modifique la ley, porque sí, tratándose de permisionarios o concesionarios públicos o sociales, comunitarios o indígenas, debemos darle oportunidad de tener dos alternativas en esta, que es una obligación que establece la Constitución en materia del apagón analógico o de transición a la televisión digital. Una, que ayer se discutió, se debatió y se aprobó, que establece que siendo concesionarios de baja potencia, pudieran tener la opción de que si tienen 1 o hasta 10 kilovatios en VHF o un UHF, que pudieran disminuir su potencia para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones pudiera cobijarlos en el programa de continuidad de la señal. Y si no hubieran digitalizado, tuvieran una segunda opción. Y la segunda opción es solicitarle al instituto, previa autorización, la suspensión temporal de su señal para que no reciba la sanción. Desde luego que aquí estarían incluidas todas las personas, todos los concesionarios y permisionarios, que efectivamente aquí se dijo, tienen una diferencia, pero que daría oportunidad para que los y las mexicanas no se quedaran sin señal. Segunda situación, que la palabra que venía contenida en la propuesta original, que era operadores, quedara establecido como estaciones, porque creemos que ese es el término que llegaba en alcance a lo que establece en párrafos anteriores la propia ley. Y finalmente, dar plazos y exigir que todos los concesionarios y permisionarios también inviertan lo necesario para que queden totalmente digitalizadas sus estaciones
y que este plazo no exceda más allá del día 31 de diciembre del 2016. Nosotros sí estamos de acuerdo. Vamos poniendo plazos, pero también vamos dándole oportunidad a que las y los mexicanos no pierdan el servicio de televisión en las condiciones en las que está planteada en esta reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, particularmente el artículo 19 transitorio. Nosotros estamos de acuerdo y nosotros le pedimos a las y los senadores de esta Cámara que nos hagan el favor de votar a favor. Muchas gracias. Se concede el uso de la